Módulo 4. Marco legal y normativo, políticas relacionadas a la temática del cambio climático por el Estado Plurinacional de Bolivia. Curso Constitución Política del Estado. Emilio García Apaza. Doctorado en Gestión de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica, Universidad de Alicante, España. Maestría, Estudios del Desierto en la especialidad de la Agricultura y Biotecnología para el Desarrollo Sostenible de Zonas Áridas y Semiáridas, Ben Gurión, Universidad de Negev, Israel. Ingeniería Agronómica, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Actualmente cumple la función de consultor en adaptación en el proyecto de promoción de una cultura de resiliencia Dibgis UMSA COSUDE. Fue docente de posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en los módulos de Cambio Climático y Servicios Ambientales, la cuenca y el manejo integrado de la cuenca, manejo de cuencas y recursos naturales y manejo de cuencas y bosques. Coordinó trabajos de investigación en análisis de los factores de equilibrio en ecosistemas afectados por el cambio climático, Estación Experimental de Patacamaya, La Paz. Estrategias de adaptación en las cadenas de producción de altura, entre otras. Bienvenidos a la continuación del módulo 4 dentro del diplomado Planificación de la Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante dentro del módulo 4, que es el marco legal de la temática del cambio climático en nuestro país. Inicialmente vamos a hablar sobre la Constitución Política del Estado, que es un tema que es muy importante tratar cuando se habla de políticas nacionales, porque es la matriz en la que se basan todas las acciones y estrategias dentro de las políticas nacionales. Y esto es básicamente que nos basamos en las actuales leyes y en el actual estado legal que tiene nuestro país para poder enmarcarnos dentro de lo que es el cambio climático, que está básicamente enmarcado dentro de los derechos, deberes, garantías, la organización, la estructura de lo que es el Estado, y además hablando económicamente y jerárquicamente dentro de todo este ámbito. Por otro lado, tenemos que mencionar que esta actual Constitución Política del Estado es una de las bases en las cuales ahora rige la mayor parte de las normativas que están relacionadas con esta temática. Entonces, empezamos. Una de las bases que nosotros tenemos que tomar en cuenta es justamente nuestros deberes. En la Constitución Política del Estado, esto está en el artículo 1 al artículo 145, que se refiere a los derechos, deberes y garantías del ciudadano. Eso quiere decir básicamente de que se enmarca dentro de una estructura basada en una estructura unitaria. Estamos hablando de que antes hablábamos de un Estado en el que solamente se refería a ciertos sectores. Ahora estamos hablando de un Estado plurinacional, en otras palabras, que toma en cuenta a todas las nacionalidades que existen en nuestro país. Y esto es que básicamente es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Precisamente en esto está nuestro siguiente artículo, que es el número 3, en el que todos estamos en la nueva Constitución. Eso quiere decir que estamos hablando no solamente de las personas que viven en las ciudades, sino también en las personas que viven en el campo, los indígenas, originarios, comunidades, afrobolivianos, y en otras palabras estamos diciendo de que estamos incluidos todas las personas habidas en nuestro país. Por otro lado, si estamos hablando de estos entes en nuestro país, tenemos que tomar en cuenta de que se ha reconocido, a partir de lo que es el artículo 5, todos los idiomas oficiales, a partir de lo que es el castellano, el mojeño, el toromano, el quechua, el araona, el chipaya, el aymara, el baure, el ayoreo, que son principales, en este caso, representaciones de los pueblos que han sido reconocidos en nuestra Constitución. El artículo 6 menciona a los símbolos y se incluyen prácticamente los símbolos incluidos anteriormente en la anterior Constitución, que es la bandera nacional, el escudo, la cantuta, el himno nacional y la escarapela. Sin embargo, en la nueva Constitución Política del Estado se incluye también la huipala y el patujú, que es la representación del resto, en este caso, que no ha sido considerado anteriormente en las anteriores versiones. En este momento estamos hablando, por ejemplo, dentro de lo que es el artículo 8, prácticamente un Estado que tiene un principio ético en lo que se llama moralidad dentro de la sociedad, que es básicamente esto del no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. En otras palabras, está tratando de aplicar una filosofía que es el del vivir bien, de la tierra sin mal y la vida noble. Por otro lado, tenemos también que mencionar que existen funciones y fines de este Estado que principalmente se refiere a lo que es la república como tal. En otras palabras, estamos hablando que es una democracia mucho más profunda que no necesariamente representaría una república, sino más bien un Estado, ¿sí?, en el que la democracia se ejerce con las siguientes formas: la directa, la participativa, la representativa y además, y esto es innovativo, la comunitaria. En este momento, la comunitaria que se da por medio justamente de la elección o designación de autoridades a través de los principios y normas de los pueblos indígenas, como llaman, por usos y costumbres. Por un lado, se dice que es directa, pues existe esto del referéndum, el plebiscito, la iniciativa legislativa ciudadana, así como la revocatoria de mandato y cabildos y asambleas. Es representativo por elección a través del voto porque existe una elección representativa por voto universal. También tenemos que mencionar, en el artículo 12, menciona que el Estado se organiza a través de una estructura, ya sea, en este caso, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Por lo tanto, existen funciones estatales de control, ¿no?, de defensa de las sociedades, así como de defensa del Estado. Y las funciones de los órganos públicos, que también se incluyen, no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. En otras palabras, ahí está mencionando la interdependencia de poderes. Los derechos fundamentales y garantías. En este acápite se menciona del artículo 13 al artículo 108 de esta Constitución, en el cual se menciona que los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la no violencia. En otras palabras, se menciona que nadie debe ser torturado, nadie debe tener un trato cruel, mucho menos a la pena de muerte. No a la violencia en contra de las mujeres. Está prácticamente explicitado en el artículo 15, en donde en el párrafo 2 menciona claramente que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Otro de los derechos fundamentales es aquel que se tiene sobre el agua y a la alimentación. En el artículo 16 se menciona que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, y en el párrafo segundo se menciona que el Estado tiene que garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana y suficiente para toda la población. Más adelante vamos a ver de que esto tiene mucho que ver con lo que es la soberanía alimentaria. En el artículo 17 también se habla de lo que son los derechos a la educación en todos sus niveles y sin discriminación. En otras palabras, estamos hablando de que todos los niveles deben recibir
trato igualitario en lo que se refiere a la educación. Más adelante también se menciona en el artículo 18 que uno de los derechos fundamentales es el de la salud. En otras palabras, estamos hablando de que tendría que existir un sistema de salud universal, gratuito y equitativo e intercultural con solidaridad. En el párrafo tercero del artículo 18 menciona que existe o se debería instituir un sistema de salud que tendría que ser universal y gratuito. Por otro lado, otro de los derechos fundamentales es el derecho a los servicios básicos, ¿no? En otras palabras, estamos hablando, por ejemplo, en el artículo 20, explícitamente se menciona que toda persona debe tener acceso a todos los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, justamente para que las personas se sientan en comunidad. Por otro lado, dentro de estos, en el artículo 26 también estamos hablando de que existe un derecho fundamental, que es el de la participación libre, ¿no?, a la vida política. En otras palabras, la libertad de participación política. Esto es básicamente un derecho que comprende el de organizarse, por un lado, el de participar en las votaciones, por ejemplo, o de fiscalizar, por ejemplo, los actos de las funciones públicas, ¿no? Y esto también menciona, por ejemplo, que se pueden elegir dentro de estos grupos, ¿no? Se pueden designar o se pueden armar, ¿no?, como mantiene, digamos, su estructura dentro de estas organizaciones. Por otro lado, se debe también mencionar que existe el derecho a la salud dentro de lo que es protegernos como tal. Esto es ¿cómo se dice?, un artículo, digamos, que complementa al anterior. El artículo 35 dice que se debe tener el acceso a todos aquellos servicios que tiene que comprender no solamente la parte de la salud, digamos, vamos a decir, convencional, sino aquella que comprende, digamos, a la parte tradicional. Es decir, se reconoce, digamos, en estos casos, a los saberes ancestrales que anteriormente se manejaban en los pueblos originarios para poder atender lo que es la salud. También en el artículo 48 se menciona que una de las cosas más importantes dentro de la vida pública es el derecho al trabajo y al empleo. En otras palabras, estamos hablando de que no solamente las personas mayores deberían gozar de este derecho, sino también las personas jóvenes, en los cuales ya estamos empezando, digamos, a participar de los sistemas productivos. También mencionaremos que existe derecho a lo que se llama la propiedad. Y esto es básicamente garantizar la propiedad privada. Y esto es garantizar básicamente la sucesión hereditaria, ¿no? En el artículo 56 se menciona justamente que debería existir esta cualidad. Asimismo, tenemos que mencionar que uno de los entes, digamos, menos favorecidos es la niñez. Y en el artículo 61 se menciona que existe el derecho de la niñez y la adolescencia y la juventud, ¿no? Y específicamente se prohíben y se sancionan en el artículo 61, párrafo 1, toda forma de violencia contra estos tres estamentos. En el párrafo 2 prohíbe expresamente el trabajo forzado y la explotación infantil. Por otro lado, tenemos que mencionar que el derecho a la familia también es una forma de hacer comunidad. Y esto es básicamente a la identidad y la presunción de filiación. En otras palabras, también se reconoce esta forma, digamos, de autoidentificarse. Estamos hablando de la presunción de filiación, el cual se debe valer por la indicación materna sobre todo. Dentro de lo que son, por ejemplo, los derechos a las personas de adultos mayores, reconoce la renta vitalicia y seguridad social integral. Esto es básicamente que el Estado debe proveer una renta vitalicia de vejez, ¿no?, a través de un sistema de seguridad social. Esto se menciona en el artículo 67. Otro artículo también importante es el 73, en el que se reconocen aquellos derechos de las personas privadas de libertad. Estos básicamente aquellas que deben ser tratadas con respeto y dignidad, y aquellas que mencionan que la incomunicación debe ser solamente por 24 horas. Por otro lado, tenemos que mencionar que en otro artículo, ¿no?, existe el derecho a la educación. ¿Qué quiere decir esto? En el artículo 77, básicamente estamos hablando de que el sistema educativo está compuesto
por las instituciones educativas, fiscales e instituciones privadas y de convenio. Y esto es básicamente para poder llevar a cabo todo lo que se refiere a la educación del ser humano en nuestro país. Asimismo, en el artículo 81 tenemos que también mencionar, continuando con este derecho a lo que es la educación, que debe ser obligatoria hasta el bachillerato y además el diploma debe ser gratuito. Esto es básicamente cuando se refiere a la educación fiscal, cuando menciona que estas deben ser de esa forma. Obviamente esto ya es un principio de derecho y de decisión, en este caso del ciudadano. A partir de esto se garantiza el acceso obviamente a la educación, a partir del apoyo con recursos económicos, al programa de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y residencias, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya estamos hablando de una integralidad de la educación. Por otro lado, dentro de lo que son las garantías jurisdiccionales, ¿no?, estamos hablando de que los delitos que cometen servidores públicos no prescriben. Y esto se denota en el artículo 112, en el cual se indica que todos los servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen daño no prescriben ante la ley. Otra parte importante de esta parte legal, digamos, de esta parte jurisdiccional, ¿no?, entra lo que es la retroactividad en la ley de aplicación de esta norma. Por ejemplo, no existe retroactividad en la ley en los siguientes casos: a favor de los trabajadores, a favor del imputado o en delitos de corrupción. Por ejemplo, una compra de autos lujosos. También hay que mencionar, ya en una segunda parte de la Constitución, en el que tenemos que ver desde el 145 hasta el 268, otras normativas que son también importantes y que están enmarcadas dentro de lo que es en nuestro Estado plurinacional. Tenemos el órgano legislativo, ¿sí?, que tiene una composición y una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El artículo 145 indica que la Asamblea debe tener, ¿sí?, una Asamblea compuesta por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. A partir de esto, se menciona que tenemos 130 diputados, ¿no?, y 36 senadores departamentales. Los 130 diputados son elegidos por territorio y población, y los 36 senadores representan 4 a cada departamento. Por otro lado, en el artículo 156 menciona que el tiempo de mandato de los asambleístas es de 5 años. Y además, en el siguiente artículo muestra que se pierde el mandato por 6 faltas consecutivas, por fallecimiento, sentencia ejecutoriada o por 11 faltas discontinuas, la renuncia o la revocatoria. Esto está específicamente mencionado en el artículo 157. Por otro lado, tenemos que en el artículo 165 menciona, ¿sí?, que la composición del órgano ejecutivo está por el presidente, vicepresidente y ministros, los cuales tienen la responsabilidad solidaria en el Consejo de Ministros. Asimismo, tenemos el artículo 166 en el que menciona que la elección de presidente y vicepresidente necesariamente debe conformar con un 50% más 1 y el 40% de votos y 10% de diferencia con respecto del segundo, o una segunda vuelta con una mayoría de votos. El artículo 168 menciona que el periodo de mandato del presidente es de 5 años y en el siguiente artículo se muestra, en el 170, que existe la cesación de mandato, es decir, puede haber por revocatoria, por muerte, por renuncia, por ausencia o por sentencia, básicamente. En el siguiente acápite tenemos que mencionar que existe la otra entidad, que es el órgano judicial, ¿no?, y Tribunal Constitucional Plurinacional, que menciona a partir del artículo 178 hacia adelante. El artículo 178 menciona los principios del pluralismo jurídico, que incluye la interculturalidad, el pluralismo, el servicio a la sociedad, la independencia, la seguridad, la participación ciudadana y el respeto a los derechos del ciudadano.
Sin embargo, también en el 190 se muestra que el respeto al derecho a la vida y todos los derechos establecidos deben acoger las funciones jurisdiccionales a través de sus autoridades, según principios, valores y procedimientos propios. Y una parte importante también es mencionar que existen artículos específicamente mencionados para los servidores públicos. Y esto está mencionado en el artículo 233 de nuestra Constitución. Y esto está mencionado en el sector de la administración pública, que refiere a la legalidad, legitimidad, imparcialidad, compromiso, transparencia, honestidad, responsabilidad y resultados. Eso es sumamente importante en esta parte de la administración pública porque se toma en cuenta precisamente cuáles son las funciones de esta parte de nuestro Estado plurinacional. El artículo 240 menciona la revocatoria de mandato para electos a la mitad del periodo de mandato y cuál debería o en qué porcentaje debería iniciarse con referencia a su padrón. En otras palabras, estamos hablando de qué elementos se debería tomar en cuenta para poder ejercer un cargo. Entonces, en una tercera parte ya tenemos que mencionar, desde los artículos del 269 al 305, prácticamente ya se habla de la estructura y organización territorial del Estado. Mencionarles que esto, ¿sí?, es una parte muy importante porque te menciona justamente cuál debería ser la estructura actual a partir de la nueva forma de visión que se tiene sobre la territorialidad. En otras palabras, el artículo 269, por ejemplo, te menciona de que no solamente Bolivia está organizada en forma política departamentalmente, sino que toma en cuenta los territorios indígena, originario, campesinos, ¿no? A partir de que existe una organización territorial, ¿no?, a partir de departamentos, provincias, municipios, territorios indígenas, originarios, campesinos y regiones, ¿no?, y que además, ¿sí?, debería existir una voluntad democrática de los habitantes para modificar estas limitaciones o delimitaciones. Entonces, a partir de esto también se reconoce, ¿sí?, la elección de los gobernadores y los consejeros. En otras palabras, se habla de prácticamente cómo debería estar estructurada una gobernación y cuál debería ser su forma. Estamos hablando, por ejemplo, la elección del gobernador como tal y los consejeros departamentales. Por otro lado, si empezamos a hablar justamente de este tipo de gobernanza que tienen nuestros departamentos, también tenemos que tomar en cuenta que existen autonomías de tipo regional. Y esto es básicamente, ¿sí?, tomando en cuenta la formación de la región. En otras palabras, existe la voluntad democrática y la unión de municipios y provincias que deben compartir su cultura, su lengua, su historia, su economía y además sus ecosistemas. Entonces, a partir de esto ya estamos hablando prácticamente de una región. Por otro lado, las autonomías municipales, que son importantes a partir de la cualidad unitaria que tienen estas formas de gobierno, ¿sí?, indican que existe una forma, ¿sí?, de gobernanza unitaria que toma en cuenta una autonomía municipal a partir de lo que es, en este caso, el Consejo, ¿sí?, que delibera, fiscaliza, legisla y norma, ¿sí?, todo lo que ocurre dentro del municipio, y además existe un órgano ejecutivo a partir justamente de un alcalde o una alcaldesa que tiene competencias exclusivas para llevar a cabo las actividades o las acciones dentro del municipio. Una cuarta parte del artículo 306 al 408 muestra una estructura y organización económica del Estado, el cual señala que a partir de una cualidad que es nueva en nuestro país, tenemos que ver también de una forma plural. En otras palabras, el nuevo modelo económico social que está llevando nuestro país, a partir de una economía plural, indica que está caracterizada porque es estatal, privada, comunitaria, social cooperativa y además participan también las empresas mixtas. El artículo 325 de nuestra Constitución
habla sobre las actividades económicas ilícitas en nuestro país, que son básicamente la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, la evasión impositiva. Y esto está conectado prácticamente con el artículo 344, en el que habla sobre el medio ambiente, ¿no? En el que indica que no se deben utilizar armas químicas, mucho menos utilizar residuos nucleares y desechos tóxicos, y además debemos mencionar que las sustancias que afectan la salud están reguladas en nuestro país. Por otro lado, en un artículo específicamente hablando en este caso de los recursos naturales, se menciona que nuestros más importantes recursos naturales en nuestro país, por ser estratégicos, básicamente están referidos a los minerales, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético. A partir de esto, el artículo 349 indica que son propiedad de los recursos naturales del pueblo boliviano y además la administración de estos recursos estratégicos, ¿sí?, es el Estado boliviano. Entonces, la explotación de estos recursos implica no solamente una consulta a la población afectada, sino también la participación ciudadana a lo que es la gestión ambiental, la conservación de los ecosistemas, así como el respeto a las normas de los pueblos indígenas. En el artículo 394 mencionamos que existe la protección y apoyo a la pequeña propiedad, y esto es básicamente la indivisibilidad que existe sobre estas propiedades, la inervagabilidad, como se llama, y además que el no pago de los impuestos de estas pequeñas propiedades. Y esto quiere decir básicamente también que toma en cuenta a la herencia que tienen estas pequeñas propiedades y en los cuales obviamente están siendo tomados en cuenta en nuestra actual Constitución Política del Estado. Entonces, a partir de todo este repaso de todos los artículos de nuestra Constitución, ya hemos mencionado prácticamente los más importantes, y esto quiere decir básicamente de que a partir de una nueva forma filosófica de manejar un Estado social comunitario, tenemos que mencionar que a partir de la filosofía del vivir bien, se está intentando construir un Estado coherente y hablando social, justa y equitativamente para todo el pueblo boliviano. Entonces, estamos hablando de que practicar todo este bagaje nuevo para mucha gente, esta nueva forma de pensar para la población, se está manejando en toda nuestra actual Constitución. Entonces, hay otros artículos que obviamente tienen que ver para complementar mucho mejor la Constitución. Más adelante vamos a ver inclusive otras normas que complementan ya todo lo que es la actual Constitución Política del Estado y que lo vamos a ver en un siguiente espacio. Les agradezco mucho y muchas gracias. Curso: Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Bienvenidos, estamos continuando con el módulo 4 del diplomado Planificación de la Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. En este módulo, en esta parte del módulo vamos a ver lo que es la Ley 300. En este sentido vamos a hablar de que existe una relación de lo que es el hombre con la naturaleza. En otras palabras, estamos hablando de que existe ya prácticamente una norma en la que se puede aplicar esta filosofía del vivir bien. Entonces, tenemos que hablar de que existen determinadas condiciones en nuestro país, así como también en el resto de nuestro planeta. Estamos hablando básicamente de esto de lo que es el cambio climático, a partir de determinadas injerencias antrópicas que ha hecho el hombre dentro de los ecosistemas. En otras palabras, hemos estado rompiendo una relación entre lo que es la madre tierra y el ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar en cuenta una nueva visión, una nueva forma de poder confrontar el manejo de nuestros recursos naturales a partir de lo que es esta filosofía del vivir bien. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente ahora estamos tomando en cuenta el camino de lo que es el ecosistema, la definición del ecosistema, sino que también estamos tomando en cuenta la definición de lo que es el ser humano es como parte de este ecosistema. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos pensar la manera de salir de un problema cuando el problema es la forma en la que pensamos?
Esa es una situación que deberíamos nosotros entender a partir de que tenemos diferentes formas de visiones, ¿no? Tanto occidental como la nuestra. Vamos a decir que dentro, por ejemplo, del progreso, ¿no? Es limitar prácticamente a los países, imitar, mejor dicho, a los países industrializados, que quiere decir que el que gana más es el que es más fuerte, ¿no? Por un lado. En cambio, en el vivir bien es construir a partir de nuestras propias culturas. Cuando hablamos del vivir bien, hablamos de una onda particular, un par, un chachahuarmi, ¿no? Sin embargo, en el progreso tradicional, vamos a decir que es único, es atómico, ¿no ve? Es individualista. Nosotros hablamos de un sistema comunitario, de un espacio que se llama territorio, ¿no? Con un cambio permanente. En cambio, en el otro lado, en el progreso, estamos hablando de un miedo al cambio, de una concentración de poderes prácticamente. Y a partir de esto, no hay instituciones que realmente manejen consecuentemente con lo que es el equilibrio con la madre tierra. Y eso está prácticamente fijado en leyes, en acuerdos de tipo estático. No son prácticamente dinámicos en el tiempo. Son normas que son prácticamente inflexibles en el tiempo. Ahora, nuestra ley, nuestra ley 300, es decir, el marco para lo que es la madre tierra, tomar en cuenta el desarrollo integral para nuestra forma de pensar, está enmarcado en esta ley 300, que se denomina así justamente porque implica desarrollar esta filosofía del vivir bien a partir de determinados artículos que toma en cuenta la madre tierra por un lado, por otro lado toma en cuenta la sociedad, que es de forma equitativa, justa, solidaria, ¿no? Que además estos tienen deberes, obligaciones y además derechos, ¿no? Que básicamente está tomando en cuenta que se debe emplazar en un desarrollo de tipo integral. Y esto estamos hablando de que esos son los principios fundamentales del vivir bien. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de una parte única, sino que estamos hablando de una parte integral de lo que es la forma de actuar de una persona. Y esto estamos hablando básicamente a partir de lo que es complementariedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de chachahuarmi, estamos hablando de complementarse. Y esto es lo que toma la ley 300. ¿A partir de qué? De que tenemos que tomar en cuenta los derechos de la madre tierra, por un lado, los derechos del Estado a alcanzar este desarrollo integral, que tome en cuenta todas estas situaciones, ¿no? Una parte, digamos, de derechos que no se ha tomado en cuenta antes ha sido aquellos de los derechos de los pueblos indígenas, así como también de los derechos, ¿no?, de todas las personas, por ejemplo, para salir de la pobreza. ¿Y esto qué quiere decir? Utilizar los recursos de manera integral y de manera ecuánime, ¿no?, para que todos salgan de una forma mucho más beneficiada. Entonces, estamos hablando de que los recursos naturales no deberían ser solamente utilizados por cierto ente de la población, sino por todo el ente de la población. A partir de esto, por lo tanto, el Estado tiene determinadas obligaciones, por ejemplo, de promover las condiciones para alcanzar el desarrollo integral de las personas, el cumplimiento de los objetivos e indicadores de lo que llamamos el desarrollo integral, que es muy diferente, por ejemplo, al desarrollo del milenio, y el ejercicio complementario de los derechos y obligaciones y deberes del vivir bien en armonía con la madre tierra. En otras palabras, esto también está concatenado con lo que son los deberes de las personas, por lo tanto de la sociedad, al asumir compromisos que tienen que ver con la conducta individual, ¿no?, de participar con la priorización de sus necesidades y además, ¿no?, de tomar en cuenta todas estas relaciones con la naturaleza en sus actividades, obviamente, y que estas están muy relacionadas con sus derechos. Dentro de esta estructura, el vivir bien es importante. ¿Por qué es importante? Porque no solamente toma en cuenta la parte ecológica, que es todo lo que son sistemas de vida, los ecosistemas, la armonía con la naturaleza, sino también es importante a partir de que tome en cuenta la parte sociopolítica, las necesidades básicas y aquellas características culturales que tienen un determinado ente. Entonces, a partir de esto estamos hablando de que existen nuevas definiciones. Estas definiciones están enmarcadas, por ejemplo, con los sistemas de vida, que menciona que existen interacciones entre determinadas zonas y unidades socioculturales, por un lado, y además aquellas zonas de vida
que se consideran justamente aquellos ecosistemas más aquellas personas que conviven en esos lugares. Las zonas de vida, por lo tanto, son unidades de espacio, vida, clima, que tienen un componente y un lugar específico que es para nosotros clásicamente el ecosistema. Por lo tanto, dentro de estas definiciones tenemos que tomar en cuenta muy en clara cuáles son sus componentes y cuáles deberían ser sus funciones, o por lo menos identificar de qué manera podría tener un efecto el agua sobre el suelo sobre los animales, es decir, la biodiversidad sobre la forma de vida de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ya si hablamos, por ejemplo, de los aspectos de tipo filosófico e ideológico que relaciona esta ley con la forma de vivir que tienen las personas, entonces tenemos que tomar en cuenta nomás lo que anteriormente habíamos mencionado, que es básicamente los valores del vivir bien por un lado y por el otro lado el desarrollo integral. Y eso está relacionado básicamente con aquellas cosas que deberían hacer todas las personas en nuestros ecosistemas, cómo deberían utilizar los recursos naturales en estos ecosistemas y cuál debería ser el fin último de todo esto. Estamos hablando no solamente de la reducción de la pobreza, sino que también estamos hablando del uso totalitario de nuestros recursos a partir del buen y mejor uso de estos recursos. ¿Qué quiere decir? Que no va a ir a parar solamente a un ente específico, sino va a ir a parar a un estilo de vida sociocomunitario, es decir, de compartimiento de todas nuestras cualidades como país. Entonces, tenemos nomás que tomar en cuenta estos paradigmas que mencionan que el vivir bien está no solamente en el estilo de vida que llevamos como población, sino en la forma de cómo nosotros deberíamos estar en armonía con nuestra madre tierra, sino también en armonía con nosotros mismos, a partir de tomar en cuenta esa plurinacionalidad que tenemos, ¿no? Ahorita no deberíamos concentrarnos solamente en una forma unitaria para poder utilizar nuestros recursos, sino en una forma plurinacional, o pluricultural inclusive, ¿no? Entonces, tenemos los aspectos operacionales. En los artículos 52, 48, 51, 34 y 44 de esta ley, se habla del ordenamiento de zonas y sistemas de vida, de la planificación integral y participativa, a partir de objetivos e indicadores del vivir bien y aquellos que de pronto pueden mencionarse en algún tipo de instrumentos como los registros de los componentes o aquellos límites de regeneración que podrían tener algunos ecosistemas para poder decir si realmente está yendo dentro de lo que son las políticas y el plan plurinacional de esta ley. Entonces, realmente estamos concatenando no solamente la filosofía del vivir bien a partir de la forma de vida que tienen los seres humanos, sino también a partir de una inclusive internalización de lo que nosotros podríamos llamar una forma, ¿sí?, de poder rescatar un mecanismo que inclusive sea coherente con las políticas de tipo internacional. Estamos hablando prácticamente de lo que es el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, para el manejo integral y sustentable de los bosques, el cual es una alternativa dentro de lo que es la posición del cambio climático sobre la lucha de los efectos de estos eventos en nuestro país, y es una alternativa de Bolivia hacia los otros países que están manejando diferentes formas de visiones para poder confrontar los efectos del cambio climático. Entonces, ¿de dónde podríamos nosotros tener todo eso? Tenemos ya prácticamente armado dentro de esta ley algunos instrumentos, por ejemplo, el mecanismo de mitigación, el mecanismo de adaptación y el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, estos instrumentos están siendo actualmente aplicados por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, los cuales prácticamente están aplicando lo que es una metodología única de intervención para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre tierra a partir de la intervención de la gobernanza en los bosques, en los planes territoriales, ¿no?, y la transferencia de financiamiento y tecnologías y el monitoreo de estas acciones. Obviamente se está en construcción,
pero sin embargo el alcance de este marco, de esta ley, ¿no? Tiene que ver con aplicar los valores del vivir bien y a partir de obviamente de sus definiciones, ¿no? Y el establecimiento de los objetivos, las bases y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que es la ley marco de la ley 300, ¿no? Y la generación de los mecanismos, políticas y estrategias, ¿no? Que tienen que ver inclusive con la organización de tipo institucional para poder llevar a cabo todo lo que están en los preceptos de esta ley 300. Un aspecto muy importante de esta ley es la relación que se tiene del derecho al desarrollo y de los derechos de la madre tierra. O sea, estamos prácticamente concatenando la parte nacional con la parte internacional. Estamos hablando de todos aquellos, por ejemplo, que tienen que ver con elementos basados en el manejo, por ejemplo, de los bosques. Lo que anteriormente se llamaba, digamos, con un modelo de tipo integral, ahora se lo está llevando prácticamente a un modelo de tipo, inclusive, de tipo participativo, comunitario. ¿Para qué? Para que no solamente se quede la responsabilidad en el Estado, sino que a partir de estas responsabilidades se pueda compartir las obligaciones y las responsabilidades con aquellos beneficiarios que están dentro de las comunidades. Entonces, a eso se refiere esto del vivir bien dentro de lo que es, por ejemplo, el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. ¿Por qué? Porque prácticamente no se busca solamente enriquecernos a partir de los recursos naturales, sino que se maneja una política de tipo funcional en términos de equilibrio, es decir, de mantener las funciones ecosistémicas, por ejemplo, ¿no? O de mantener esta relación equilibrada entre lo que es el ser humano y la madre tierra. Integra, obviamente, por lo tanto, las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas, ¿no? Esto significa vivir en complementariedad, en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Una cápita importante en esta ley es siempre hablar de lo que es el desarrollo integral, ¿ya? La parte integral del vivir bien en armonía con la madre tierra significa básicamente tomar en cuenta aspectos de tipo integral, es decir, sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos a partir de lo que es la creación, la provisión, el fortalecimiento de condiciones y capacidades, ¿no? Que puedan ser culturalmente adecuados y apropiados, ¿no? Una relación de solidaridad, vamos a decir, una relación de apoyo, de cooperación mutua y complementaria, de fortalecimiento de vínculos edificantes, comunitarios y colectivos que son importantes a la hora de tomar decisiones dentro de un sistema de vida. Ahora, para ser un poco más específico, tenemos una estructura dentro de esta ley, ¿ya? Estamos hablando de que tenemos prácticamente 5 títulos, ¿no? Cada título está concatenado a partir de lo que es la filosofía del vivir bien y termina en cómo deberían ser las políticas públicas, los instrumentos y la institucionalidad que debe tomar en cuenta el vivir bien. En esto, obviamente, está la autoridad plurinacional de la Madre Tierra, que es ahorita el ente encargado de aplicar esta normativa. ¿Qué significa esto? Significa que este ente tiene el objeto, ¿no?, de establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Y así como los objetivos del desarrollo integral y las bases para la planificación, gestión pública e inversión en el marco institucional estratégico para su implementación, son acápites que deben ser tomados en cuenta para que la Ley 300 sea efectivamente desarrollada para poder llevar a cabo las acciones que necesitamos si queremos aplicar efectivamente esta normativa. Tenemos, por ejemplo, que identificar lineamientos y principios que orienten el acceso a los componentes dentro de las zonas y sistemas de vida de la madre tierra. Es decir, tenemos necesidad de poder verificar en qué momento, en qué parte del ecosistema y cuáles de estos componentes del ecosistema son realmente efectivos de ser, digamos, utilizados para
de forma integral, ¿no? Debemos establecer los objetivos de este desarrollo integral, por lo tanto, si estamos tocando cada parte, digamos, de estos componentes del ecosistema, que de pronto nos puedan orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias y planes, programas y proyectos para definir el marco institucional. Eso es bien importante porque finalmente es una forma estructural que tiene esta normativa y que debe ser tomada en cuenta para que no salgamos de lo que es esta relación equilibrada con la madre tierra. Entonces, tenemos principios, ¿ya? Y es importante tomar en cuenta que para formular, por ejemplo, alguna política, alguna estrategia que está dentro de estos principios, es relacionada con la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes. Y esto es, por ejemplo, la no mercantilización de nuestros recursos, ¿no? Y tampoco de las funciones ambientales o ecosistémicas de la madre tierra. Entonces estamos hablando de que inclusive si hablamos de no mercantilización, estamos hablando de integralidad, ¿no? La integralidad supone prácticamente la participación de todos los elementos de los componentes del sistema de vida que deben ser tomados en cuenta si cuando estamos empezando, digamos, algún tipo de actividad, es decir, para no entrar, digamos, con una gran perturbación. Se habla del principio precautorio, ¿no? Cuando se habla de que si existe o no existe, digamos, algún tipo de efecto que podríamos causar a unas terceras o cuartas posibilidades de formas de vida o de sistemas de vida que podrían estar dentro, por ejemplo, de un sistema de continuidad. Por otro lado, hablamos del principio de garantía de restauración de la madre tierra, así como de la regeneración de la madre tierra. Y esto está relacionado justamente de que cuando un ecosistema esté perturbado, deberíamos tomar en cuenta de que existe posibilidades de poder recuperarlos y no dejarlo, digamos, en forma erial, ¿no? Hablamos del principio de prioridad de la prevención, que quiere decir que para llevar a cabo determinadas acciones dentro de ecosistemas, por ejemplo, aún vírgenes, tomar en cuenta de cuáles deberían ser sus funciones ecosistémicas y en qué grado estos se podrían, digamos, afectar si nosotros lleváramos a cabo algún tipo de acción que de pronto podría perjudicar el entorno. Entonces, ahí estamos hablando de que realmente deberían tomarse, digamos, evaluaciones de impacto ambiental o de pronto algún tipo de acciones que prevean de que no sea una perturbación que desequilibre estas funciones ecosistémicas. Otro principio es la participación plural, ¿no? La participación plural te indica de que tienen que participar todas aquellas personas que están involucradas en las acciones que de pronto podrían estar conviviendo dentro de estos ecosistemas, ¿no? Y hay que hablar nomás del agua, de los elementos, ¿no?, que están dentro del ecosistema, que es justamente para la vida, ¿no? Entonces es un principio que se está aplicando dentro de esta ley, que es el agua para la vida, que quiere decir que es el elemento fundamental para poder sostener no solamente la salud, sino también la salud del ser humano, sino también la salud del ecosistema, por lo tanto la salud de nuestra madre tierra. Y por lo tanto, si hablamos de compartir algo, estamos hablando de la solidaridad entre los seres humanos, que es un principio que toma en cuenta para que las acciones que se están llevando a cabo en los sistemas de vida deberían tener un principio de tomar en cuenta a la persona de forma social, de forma equitativa, de forma comunitaria, no individualista, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva a lo que se llama la relación armónica, ¿no? Y por lo tanto también a lo que es la justicia social y por lo tanto a una justicia climática. Estos tres acápites son realmente muy concatenados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no solamente están actuando las personas encargadas de perturbar el ecosistema, sino también aquellos entes, organizaciones o tipos de comunidades que también están encargados de restaurar, de regenerar el ecosistema a partir de determinados comportamientos de tipo social, como es, por ejemplo, la aplicación de algún tipo de justicia de tipo comunitario. Entonces, para poder entender un poquito esto, hay que recapitular esta cuestión filosófica y entender mucho mejor por qué se debería aplicar esta
forma o estilo, digamos, de vida dentro de los ecosistemas, ya que finalmente nuestros abuelos, nuestros antepasados han utilizado mucho estos ecosistemas y han vivido prácticamente por milenios utilizando los recursos y han mantenido un equilibrio relativamente, digamos, productivo, ¿no? Y por lo tanto, ahorita con la participación prácticamente mayoritaria de una gran cantidad de personas, por lo tanto una presión muy fuerte sobre el ecosistema, ya han empezado, digamos, a madurar otras situaciones. Entonces de ahí es que de pronto desarrollarse integralmente, no solamente en equilibrio con la madre tierra, significaría, digamos, tomar en cuenta todas estas cualidades, significa también tomar en cuenta que existe la posibilidad, ¿no?, de que necesariamente tenemos que complementarlos dentro de nuestros derechos, es decir, necesitamos una cantidad de recursos naturales, pero también a la vez necesitamos tomar en cuenta generar otros recursos para el mantenimiento, para el sostenimiento de nuestra población. También tenemos que tomar en cuenta de que existe la complementariedad de derechos a partir de lo que es tomar en cuenta al sujeto como un sujeto colectivo, ¿no? Es decir, necesitamos comida, necesitamos alimentación, por lo tanto necesitamos utilizar nuestros recursos. Por ejemplo, el suelo, ¿no? Hay que cambiar el bosque, digamos, a un sistema agrícola, ¿no?, por un lado. Por otro lado, necesitamos también mantener estos ecosistemas con sus funciones ecosistémicas. Entonces ahí es donde de pronto entran lo que son los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas. ¿Por qué? Porque estos entes están prácticamente en estos ecosistemas y estos están utilizando prácticamente en estos dos sentidos. Sin embargo, la población boliviana, sí, que está creciendo, está aumentando en presión, tienen que también tener estos derechos de complementariedad, como lo llamamos, ¿no ve? Porque fundamentalmente estamos hablando de que la población en su conjunto necesita aplicar sus derechos fundamentales, civiles, políticos, civiles, económicos y culturales, ¿no?, para vivir bien a través de un desarrollo integral. En otras palabras, no solamente pensar en la madera, digamos, ¿no ve? Si estamos hablando de un bosque, estamos hablando de que se debería también tomar en cuenta aquellos productos no maderables, ¿no?, que deberíamos digamos, utilizarlos de manera también estructural, no solamente como madera, sino también, digamos, como otro tipo de productos, ¿no?, miel, medicina, ¿no?, incluso paisaje, etcétera, etcétera. Y esto se refiere básicamente a, por ejemplo, dentro de una población urbana, ¿no?, en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material y social y además espiritual. O sea, estamos hablando de que realmente deberíamos pensar en complementar todo lo que son el manejo de nuestros recursos naturales a través de esta aplicación. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de los derechos de los ciudadanos, también tenemos que pensar de cuáles deberían ser del Estado plurinacional como tal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que deberíamos empezar a crear, ¿no?, condiciones para garantizar, ¿no?, el sostenimiento de nuestros, en otras palabras, de nuestros sistemas de vida, ¿no?, de nuestros ecosistemas y en todo, por ejemplo, de nuestro Estado, en todas sus condiciones, podríamos decir, ¿no ve?, para alcanzar justamente este desarrollo integral, ¿no? Y además deberíamos asumir determinadas conductas, ¿no?, que necesariamente deberían estar ligados a una forma de tal que mantengamos este equilibrio, ¿no?, y que en la ley 300 se enmarca específicamente en todo lo que se llaman principios, ¿no? Estos principios que ya lo hemos mencionado anteriormente tienen que ir a lo que es la promoción de lo que es la forma sostenida y permanente de los procesos, digamos, de desmercantilización de nuestros recursos, ¿no? Y además de eso deberíamos tener en cuenta de que es insuficiente, digamos, asegurar nuestros propios recursos para el financiamiento de la restauración de daños que vienen de afuera, como en este caso, digamos, el efecto del cambio climático sobre nuestros ecosistemas, en el cual ya deberíamos pensar de que nuestras políticas deberían estar enmarcadas justamente para poder resarcir esos daños que están viniendo, no a partir de nuestras acciones, sino a partir de las acciones del ser humano en su conjunto. Y eso es básicamente tomando en cuenta esta obligación, ¿no?, para poder, digamos, restaurar otra vez, ¿no?, si se quiere, nuestros ecosistemas que están siendo dañados, que están siendo perjudicados a partir de
los efectos, por ejemplo, de la variación no solamente climatológica, sino también las variaciones de tipo climatológica extrema, ¿no? Entonces, ya estamos empezando a concatenar no solamente esta parte nacional, sino también una parte internacional. Entonces, a partir de esto, tenemos que tomar en cuenta de que existen elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, aplicar la ley 300 toma en cuenta no solamente esta parte relacionada, por ejemplo, con la parte de seguridad alimentaria, que vamos a hablar más adelante, específicamente en una norma, pero hay que pensar de que vivir bien también es saber alimentarse, ¿no? Promover, por ejemplo, los hábitos de consumo sustentables, ¿no? Establecer los procesos de producción no contaminantes, conservar los componentes, las zonas y los sistemas de vida de la madre tierra para manejarlo justamente de manera integral y sustentable, y orientar la distribución de nuestras riquezas de una forma más equitativa, más social, digamos, ¿no? Y además democratizar el acceso a los medios y los factores de producción, promoviendo las fuentes de empleo digno en el marco del desarrollo integral y la facilitación universal, ¿no?, a todo lo que es estas cualidades de nuestros ecosistemas. En esta palabra estamos hablando de nuestros sistemas de vida, básicamente. Entonces, claro, si nuestra Constitución, seguramente se acordarán cuando hemos hablado de la Constitución Política del Estado, que señala que tenemos recursos estratégicos, también dentro de la Ley 300, cabe mencionar de que hace un señalamiento, digamos, relacionando esta ley con la Constitución a partir de lo que es una cierta base, una orientación sobre lo que es la conservación de la biodiversidad, la agricultura y la ganadería, los bosques, la minería, ¿no?, el agua, ¿no?, y todos los elementos que tienen que ver con el manejo integral, es decir, no solamente toma en cuenta un solo nivel, sino que toma diferentes niveles para poder, por ejemplo, inculcar lo que se llama la educación intracultural e intercultural, que antes no se manejaba, digamos, ¿no?, que ahorita, por ejemplo, está muy relacionado con lo que es la ley de la Avelino Siñón dentro de la educación, en el que ya maneja, por ejemplo, no solamente la parte formal, sino la parte, digamos, de conocimiento, sino también aquellas que tienen que ver con una forma integral de tomar al ser humano como tal. Y claro, tenemos también que tomar en cuenta los mecanismos para garantizar este equilibrio que está relacionados con aquellas partes legales, técnicas, políticas e institucionales que tienen básicamente su relación con una visión, no solamente a partir de la generación de lo que es la autoridad plurinacional de la madre tierra, sino también aquellos marcos de tipo institucional que tienen que ver, por ejemplo, con la generación de los consejos plurinacionales para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, y aquellas que tienen que ver con aquellas visiones de tipo político e institucional. También hay que mencionar que existe la protección y garantía de los derechos de la madre tierra a partir de la aplicación no solamente de la Constitución Política del Estado, sino a través de lo que es la consideración de la vulnerabilidad de los derechos de esta madre tierra y de la generación de emergencias, de emerger, digamos, responsabilidades, ¿no? No solamente en las autoridades que mencionan la ley 300, sino también a partir de otras instancias, como por ejemplo otros ministerios y otras instancias que tienen que aplicar esta normativa. Y claro, estamos hablando de que una parte importante es esta parte ¿cómo se llama?, de inversión pública dentro de lo que es el marco de esta ley. Entonces, se está mencionando que existen diferentes formas, ¿no?, de considerarlo de manera integral, ¿no?, dentro de lo que son, por ejemplo, las dimensiones del vivir bien, ¿no? Entonces, estamos hablando de que existen necesidades, ¿no?, que tienen que ser garantizadas, por ejemplo, a partir de la regeneración de la madre tierra, ¿no? Entonces, estamos hablando de que existe ya un mecanismo de, por ejemplo, de financiación que va a tener, por ejemplo, la autoridad de la madre tierra para poder resarcir todo lo que esto, en este caso, en términos, digamos, de perturbación, ya se tiene, digamos, visualizado antes de la aplicación de esta ley. Bueno, de esta manera hemos terminado con esta parte del tema del módulo correspondiente a la parte de la ley 300, y a partir de los siguientes cursos pues vamos a seguir explicando todas aquellas normas conectivas a lo que es la planificación de la resiliencia y adaptación al cambio climático. Muchas gracias.